Bien, en este webinar vamos a hacer una breve introducción de Markitude como software de marketing automation y nos vamos a centrar en una de las funcionalidades del lead nurturing en concreto. Bien, como muchos de vosotros ya sabéis, Markitude es una herramienta de marketing automation que lo que nos va a permitir es incorporar de una forma muy intuitiva procesos automatizados dentro de lo que es una estrategia de marketing online. Todo ello nos va a ofrecer una serie de ventajas, como poder controlar el impacto de cada una de las acciones que vamos realizando a todos nuestros leads y poder medir los resultados de cada una de ellas. Algunas de las ventajas principales de Markitude es que nos va a permitir diseñar una estrategia digital completa desde que un lead visita nuestra página web hasta acompañarlo durante todo el viaje del consumidor hasta poder cerrar una venta. Esto lo que nos va a permitir es crear una experiencia diferencial para el consumidor, haciéndole llegar el mensaje adecuado en el momento justo en función de la fase en la que se encuentre en el proceso de compra y de maduración del lead. Y otra de las principales ventajas es la optimización de recursos en cuanto a tiempo y a personal dedicado, ¿no? Todo lo que es la automatización nos va a permitir agilizar estos procesos. Bien, en esta pantalla podéis ver rápidamente todas las funcionalidades de las que dispone la herramienta y nosotros, como hemos comentado, nos vamos a centrar en este webinar de hoy en la funcionalidad de Lead Nurturing. Para ello vamos a dar paso a nuestro Product Manager, Carlos Moyá, que os va a poner un ejemplo práctico del mismo. Buenos días, Carlos. Hola a todos. El turno. Voy a compartir la pantalla. Vale, avisadme si la estáis viendo. Sí, ya la vemos. Muy bien. Bueno, antes de comenzar a entrar a mostraros cómo funciona esta característica de la aplicación que es el Lead Nurturing, voy a haceros una breve introducción porque es imprescindible que nos centremos en que el Lead Nurturing es una estrategia más de las que podamos llevar a cabo en las estrategias de nuestro sistema de marketing. Como ha comentado Judith, el objetivo principal de Markitude es ayudarnos a generar leads, acelerando el proceso de manera que podamos capturar más contactos y mejor cualificados. Y todo esto en base a procesos lo más automatizados posibles, pero esto, pues, como os decía, requiere una estrategia. En el Lead Nurturing, básicamente, una manera de resumirlo, consiste básicamente en mantener una serie de impactos o comunicaciones personalizadas con nuestros prospects, con nuestros clientes potenciales o compradores potenciales. Es imprescindible que sean automatizados, pues de esa manera optimizamos y ahorramos costes, y que sean personalizados para cada audiencia, para cada destinatario. De este modo podemos cultivar, que sería un poco la traducción a castellano del concepto de nurturing, cultivar el lead hasta que esté en situación de poder ser capturado por el equipo de ventas y continuar con el proceso ya en el área de ventas. Para conseguir estos niveles de automatización, quiero recordar que esto no es llegar y cargar, por decirlo de alguna manera. Debemos hacer ciertas reflexiones. Debemos identificar las distintas audiencias a las que nos dirigimos, lo que se llama las buyer persona. Y no solo las audiencias, sino los canales adecuados. No consume o no nos dirigimos igual a lo mejor a un joven que a un padre de familia, que a un jubilado, o no nos dirigimos igual con los mismos mensajes a un director general que a un financiero o un director de tecnología. Ni siquiera por los mismos canales, unas veces por email, otras veces por la web, otras veces por social media. También debemos tener en cuenta las fases de maduración dependiendo de nuestras soluciones o nuestras líneas de negocio que ofrezcamos. Algunas van más rápidas, otras requieren más pasos. Debemos adecuar el mensaje que entreguemos no solo al comprador de distinta audiencia, sino también a las fases que pueda pasar. Y fundamentalmente, el último punto es, digamos,
evidente, el contenido es el rey, se suele decir en el mundo de marketing digital. No podemos entregar cualquier contenido ni en cualquier momento, ni a cualquier comprador, ni a cualquier audiencia. Debemos modular o adecuar esos contenidos a cada uno de estos criterios. Y esto es una cosa que requiere, como decía, cierta estrategia, no se puede improvisar. Para traducir esto en un ejemplo práctico, vamos a plantear un escenario. Un escenario es una empresa ficticia, que es la que utilizamos siempre en nuestras demostraciones. En este caso es una empresa del sector de la tecnología que se dedica a vender e implantar soluciones de tecnología, que tiene una línea de negocio dedicada a servicios y soluciones del mundo CRM, y lo que ha decidido es que para capturar nuevos clientes de estas soluciones, de esta línea de negocio, lo que define una estrategia de nurturing consistente en lo que llamamos educar. Educar al comprador potencial desde las fases más tempranas de interés en nuestra posible solución, ¿no? En este sentido plantearemos, es una buena práctica plantear lo que se llama una matriz de contenidos, es decir, hemos planteado un ejemplo en el que para un perfil de un director comercial vamos a poder utilizar, por ejemplo, el canal web, que es el ejemplo que vamos a ver, incluso podríamos iniciar la comunicación mediante un post en redes sociales, y planteamos 3 fases en ese proceso que hemos denominado de educación de nuestro comprador potencial. En la primera fase de interés, en la que pretendemos despertar el interés en nuestras soluciones, y lo que le vamos a entregar es un contenido de valor, un PDF, un documento, ayudándole a ponerle criterio si está en proceso de selección de una solución CRM. En la siguiente fase, que puede ser posteriormente, vamos a entregar otro contenido en la que pretendemos seguir educándole y guiándole hacia nosotros, obviamente. Esto no es gratuito, pretendemos seguir guiándole hacia nosotros y le vamos a entregar otro contenido de valor. En este caso es un típico cuadrante de Gartner, donde le presentamos las distintas soluciones de mercado posicionadas. Obviamente ahí debemos estar nosotros, o por lo menos las soluciones que nosotros comercializamos. Y en este punto nos quedamos en una tercera, aunque podría haber muchas más fases y muchos más impactos, en la que, bueno, planteamos que si después de haber visto este documento de selección de una solución y posteriormente si también se ha podido descargar el cuadrante de Gartner, le invitamos a que vea un webinar de nuestra solución, de una de las que tenemos en el mundo CRM, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo, pero para otra audiencia, por ejemplo, director financiero, podríamos plantear distintas fases y distintos contenidos. Esto es simplemente un ejemplo. Un financiero a lo mejor despertamos su interés pues con un white paper, un documento hablando de cómo te ayuda un CRM a analizar la rentabilidad de un cliente o de una línea de negocio, y en la siguiente pues a lo mejor una calculadora para calcular retorno de inversión, etcétera, etcétera. Son ejemplos, pero es algo que es importante que hagamos esa reflexión antes de plantearnos a diseñarlo en una herramienta como Marketing. Llegado a este punto ya vamos a entrar en la aplicación, y antes de enseñaros cómo se diseña un proceso de nurturing, vamos a ver cómo ocurriría en la realidad, ¿no? ¿Qué estaría pasando? Vamos a suponer que, bueno, hemos construido una página web, una landing en nuestro sitio web, que os estaba contando de la empresa ficticia, en la que, como veis, en lugar de directamente vender las bondades de nuestra solución y lo buenos que somos y lo fantástico que somos como integrador de soluciones y demás, lo que estamos es educando, ¿no? Y estamos explicando qué tienes que tener en cuenta mediante esta landing, qué tienes que tener en cuenta para antes de comprar un CRM. Estamos, digamos, en la fase temprana de captura de un cliente potencial. Lo único que queremos es que nuestro potencial descargue, nuestro posible comprador descargue el informe, y con eso ya nos va a entregar ciertos datos que nos van a venir muy bien para seguir llevando a cabo las siguientes acciones. No queremos atacarle ya con precios ni con nada que tenga que ver con el producto. Vamos a ir educándole, ¿vale? No ofrecemos más que este contenido de valor. Vamos a hacer la simulación para que veamos, para que veáis en realidad cómo se sigue un proceso de este tipo. Entonces vamos a entregar nuestros datos, que es sin duda alguna lo más valioso
que esperamos como empresa que está haciendo campañas de automatización. Y con esta simple acción hemos iniciado un proceso de nurturing. Nuestro visitante ha pedido un documento concreto que recibiremos en unos instantes en nuestro buzón y en Markitude se ha iniciado un proceso de nurturing. Obviamente hemos capturado un lead, algo que ya conocemos porque hemos hecho distintos webinars de ese tipo. ¿Vale? Ya tenemos aquí nuestro contacto que ha entrado en Markitude y dentro de un instante ese correo será enviado y lo recibiremos, ya lo tenemos, y de un momento a otro aquí está. Aquí tenemos en la bandeja de entrada el correo electrónico con el informe que hemos pedido. En el momento que pulsemos descargar este informe, este es un informe que hemos pedido de uno de nuestros partners, ejemplo, en el momento que hemos descargado este informe, el proceso de nurturing va a estar monitorizando qué es lo que hemos hecho. Y en función de lo que hayamos hecho, va a ir sugiriéndonos avanzar en las siguientes fases del proceso, tal cual estábamos explicando en la presentación. Es decir, estamos en esta, voy a volver momentáneamente a la presentación, estamos en esta fase en la que hemos despertado el interés de nuestro visitante, le hemos entregado un contenido a cambio del cual nos ha entregado sus datos, que es, como os decía, lo más valioso, y vamos a ver si realmente descarga este contenido y lo lee, pues el proceso lo que va a plantear es que vamos a esperar unos días y unos días después le vamos a entregar otro contenido y a ver qué tal reacciona, ¿no? Es un proceso muy sencillito. Y al mismo tiempo vamos a ir clasificando y catalogando el contacto a medida que va avanzando en el proceso de nurturing. Como os decía, el contacto ya ha entrado, ya hemos detectado el clic y vemos que este correo electrónico ha sido enviado a través de un proceso de nurturing. Y este es el proceso que se está ejecutando, que está en marcha ahora mismo. Vamos a volver a la lista de los procesos que tenemos activados. Como veis, se han iniciado 7 contactos el proceso de nurturing y 6 lo han completado. En estos momentos seguramente seremos el único que está en marcha. Y aquí está. Aquí estaríamos viendo todos los participantes que han llegado a este proceso, que pueden llegar por este formulario, pueden llegar de otros modos, depende cómo definamos el proceso, luego lo veremos. Y este contacto, pues podemos ver lo que llamamos el timeline. Le hemos entregado el documento y ahora mismo vamos a ver cuál es el diseño del proceso. Le hemos entregado el documento y lo que vamos a verificar es si ha hecho clic, si ha descargado el informe. ¿Vale? Como hemos hecho clic, el sistema nos permite definir acciones. Digamos que es muy sencillo, luego lo vamos a ver, cómo podemos construir acciones. Lo que hemos hecho es automáticamente etiquetar el contacto y hemos dicho que está considerando implantar. Y para que el proceso sea, digamos, más paulatino, para no ir apabullando a nuestro cliente potencial, podemos definir lo que se llaman acciones de espera. En este caso, para no tenerlos esperando en el webinar, hemos definido una acción de espera de 5 minutos. Y transcurrido la cual, el proceso automáticamente, pero no puede ser un día, 2 días, el proceso automáticamente nos enviará el siguiente contenido de valor. ¿Vale? Como veis, podemos definir un diagrama, un proceso de acciones dependiendo de eventos. En este caso, si no nos ha hecho clic en el informe, podemos tirar por otro camino en el que vamos a enviarlo a lo que llamamos una lista de leads fríos, una lista para un tratamiento de procesos de más larga duración y con impactos con un horizonte más largo. Es así de sencillo como se construyen los procesos de nurturing. Vamos encadenando acciones, vamos revisando condiciones y según las acciones y las condiciones, nuestros destinatarios van a ir recibiendo correos electrónicos en el momento oportuno. Por ejemplo, ahora cuando pasen los 5 minutos veremos que me llegará el siguiente correo electrónico. Es muy sencillo y es además vía asistentes todos podemos, como vemos, ir configurando nuestras acciones, podemos ver qué correo vamos a enviar para estar seguros que elegimos la plantilla adecuada. Una cosa muy interesante es que la manera en que configuramos los pasos o los eventos de detección de
de si se ha leído o si se ha hecho clic en un correo electrónico. Con esta acción podemos configurar si queremos que se dispare la siguiente acción, si se ha hecho open, si se ha abierto, incluso sin haber hecho clic, o solo si se ha hecho clic y en ese caso sobre qué enlace. Con este desplegable tendríamos todos los enlaces que existen en esa plantilla de correo. Podemos especificar que para un enlace vayamos a un sitio determinado. Pero quizás lo más interesante es el tiempo de espera. Podemos especificar un periodo transcurrido el cual dejamos de esperar. Es decir, a lo mejor consideramos que hoy, si pasados 2 días no ha descargado el informe, pues no lo va a descargar más. Entonces no esperemos y en ese caso el proceso se redirigiría por la ruta del no, que decimos, ¿no? Y en ese caso iría a enviar el contacto a otra lista de marketing o podríamos añadir nuevas acciones. Aquí tenemos infinidad de acciones que podemos añadir. Acciones como, por ejemplo, añadir o quitar etiquetas, como esta misma, en la que podemos agregar una etiqueta o eliminarla al lead automáticamente, con lo cual estamos clasificando y cualificando el lead. Acciones de espera, esperar un periodo de tiempo, horas, minutos, días, ¿vale? En este ejemplo, aunque en el texto veis que es esperar un día, podrían ser, podemos configurar el texto para que sea más legible, ¿no? Para no hacernos esperar, como os decía, he configurado una espera más corta. Podemos tener acciones de cualquier tipo, enviar leads, podemos incluso intercalar acciones. Si en este punto consideramos que es adecuado, podemos aplicar un nuevo scoring, añadir o eliminar scoring al lead, dependiendo en qué fase del proceso nos encontremos. Podemos llevar a cabo acciones, como os decía, de esperar a una fecha concreta para procesos puntuales basados en fechas, por ejemplo, eventos, etcétera, etcétera. Acciones de esperar un tiempo determinado, etcétera. Vamos a ver si aquí está. Justo ahora nos ha entrado el siguiente correo electrónico. Ya nos ha llegado el siguiente correo electrónico de la cadena. Es decir, ya tenemos, digamos que este contacto, vamos a verlo. Este contacto en el timeline ya ha pasado la espera que aquí figura de un día, pero como os he dicho, es de unos minutos. Y nos envía el siguiente correo electrónico del envío del cuadrante mágico. Ahora mismo está el proceso esperando a que hayamos hecho clic en el siguiente enlace, en el de descargar. Si hiciéramos clic, bueno, pues vamos a hacerlo. El proceso de nurturing detectará que hemos abierto este correo y cuando lo haya detectado seguirá, según la lógica que tenga, nos encontramos aquí, en que hemos hecho clic, entrará por aquí, nos cambiará la etiqueta, nos quitará la etiqueta anterior, volverá a hacer una espera y pasado ese día, en este caso 5 minutos, nos enviará un nuevo correo electrónico. Esta es la manera, digamos, de construir los procesos y podemos seguirlos de manera individual muy fácilmente, ¿vale? A medida que el proceso va avanzando. Construir un proceso, como veis, es muy sencillo con el asistente. Podemos identificar cuando construimos un proceso si queremos que el mismo contacto pueda participar o no en el proceso. Hay, por su definición, procesos en los que nos interese que el mismo contacto pueda entrar y otras veces no. Esto podemos configurarlo aquí, pero lo más interesante es el disparador. Podemos en estos momentos definir 4 tipos de disparadores diferentes. El primero es cuando, es decir, se disparará el proceso cuando un contacto se añada a una lista de marketing. Desde aquí elegimos la lista de marketing y esto provocará que el proceso arranque. ¿Cómo se pueden añadir contactos a lista de marketing? Bien manualmente, simplemente desde la aplicación un usuario puede seleccionar un grupo y enviarlos a la lista, o bien porque otros procesos a su vez meten leads en una lista o porque una captura de un formulario tiene una automatización, tiene una acción automática de enviar un lead a una lista. En este ejemplo que estábamos viendo se ha disparado por una lista de marketing. Pero también tenemos procesos, por ejemplo, que se disparan o que se pueden disparar cuando un contacto visita cierta página un número de veces determinado. Podemos indicar que cuando un lead visite más de X veces determinada página, lógicamente una página que tiene que estar trazada por marquitudes, si no
es imposible que se dispare el proceso. Cuando esto ocurra, el proceso se iniciará. Esto puede ser muy útil, por ejemplo, para disparar procesos cuando un lead llega a lo que llamamos una página de éxito. Es decir, cuando después de que se le entregue un contenido de valor o se haya registrado en un evento, por ejemplo, le redirijamos una página especial exclusiva para ese evento. Eso haría que disparara. Esa es la manera que tenemos de asegurarnos que se ha disparado el proceso. Y a partir de ahí podemos diseñar el proceso. Con la misma lógica que anterior, pero el disparador es diferente. Otro habitual es cuando ha rellenado un formulario. De todos los formularios que tenemos en el sistema, podemos elegir el formulario que disparará el inicio del proceso de nurturing. Y finalmente, uno de los disparadores muy interesantes que tenemos en la aplicación es el disparador del tiempo. Es decir, podemos disparar un proceso de nurturing cuando se cumpla una fecha determinada. Para eso basta con primero seleccionar, podemos acotar, imaginar que queremos enviar una felicitación a nuestro canal de partners, por ejemplo, en el día de Navidad. ¿Vale? Podemos especificar que se dispare en una fecha determinada, así de sencillo, y dejamos el proceso programado para que el 25 de diciembre a todo el canal de partners se inicie un proceso que puede ser enviarle un correo, si no lo ha abierto, enviarle un segundo, si ha hecho clic en tal botón, etcétera, etcétera. Podemos configurarlo de esa manera, basado en una fecha concreta, e incluso para este tipo de procesos basados en fechas concretas, fechas específicas, navidades, celebraciones especiales, podemos decirle, configurar para que el proceso se repita anualmente. De ese modo, no tenemos que definirlo cada año. E incluso podemos iniciarlo un día antes. Imaginad, podemos enviarlo el día antes, iniciar el proceso un día antes para que haya un aviso previo a la fecha en concreto. Y otra manera muy interesante es que en lugar de iniciar un proceso basado en un campo, en una fecha concreta, única, que lo iniciemos basado en, por ejemplo, en un campo de lead. Por ejemplo, pues imaginemos que registramos contactos con un seguro y aquí tenemos la fecha de renovación o de expiración del seguro y el sistema enviará el correo electrónico basado en la fecha de expiración del seguro del contacto. Puede ser cualquier campo de tipo fecha que tengamos definido, o la fecha de nacimiento para una felicitación, etcétera. Y de este modo podemos definir procesos basados en el tiempo que ruedan y que ruedan además anualmente si nos interesa, si es el caso que nos interese. Como vemos, el asistente para la definición de procesos es bastante sencillo. Podemos incluso también duplicar si tenemos un proceso definido y no queremos crear otro parecido para otra línea de negocio, para otra audiencia, para otro perfil. Es muy sencillo duplicarlo y a partir de ahí construir nuestro nuevo proceso copia, modificarlo, añadir condiciones, etcétera, etcétera. Nuestro proceso de marketing de nurturing, que teníamos en marcha, me imagino que, para terminar de verlo, veis, ya ha detectado que hemos hecho clic en el documento del cuadrante mágico de Gartner, ha etiquetado, ha quitado etiquetas y nos ha enviado la última invitación. ¿Vale? Con lo cual aquí tenemos nuestros 3 correos electrónicos, por aquí andará, aquí está, que sería el último paso de nuestro proceso de nurturing. ¿Vale? Y aquí tenemos todas las acciones y todas dirigidas desde nuestro proceso. Y como vemos es muy fácil ver la traza de por dónde ha pasado cada uno. Y esta es la manera en que Markitude tiene para construir procesos de nurturing, meter contactos en un proceso. Fijaos que para que veáis puedo meter a cualquier otro contacto, un grupo de contactos, los puedo añadir a la lista de marketing que teníamos, a ver si recuerdo, creo que era esta. Y directamente esos 3 contactos iniciarían el proceso de nurturing. En este caso creo que esos 3 están bloqueados y no puedo activarlos. Bueno, con esto terminamos la presentación
sobre los procesos de nurturing. Quedaros con un poco el escenario, con los pasos que tenemos que llevar a cabo, y a partir de aquí sería la manera habitual de construir los procesos y de gestionarlos. Por mi parte, creo que ya lo tengo todo.